Buen día para todos. Mi nombre es Luis Felipe Navarro. En este en esta ocasión venimos a presentar con nuestro equipo el proyecto de la materia de desarrollo de software en la nube. El proyecto se llama Aplicación Cloud Conversion Tools y básicamente nuestro equipo está conformado por Rodolfo Celis, Jorge Eliezer Castaño, James Steven Montalegre y mi persona, Luis Felipe Navarro, quien les habla en este momento. Somos el grupo 11 de esta materia. Inicialmente expongo la descripción del proyecto muy brevemente. Es un proyecto de una aplicación que permite, mediante un conjunto de API REST, hacer carga de archivos, compresión y descargue de archivos. Para poder realizar estas actividades, el usuario que va a realizar dicha actividad debe estar logueado. Por ende, también hay una funcionalidad complementaria a la funcionalidad básica, que es como la de crear usuario y hacer login de usuario. Adicionalmente, también hay otras funcionalidades fundamentales que es eliminar el archivo que tenemos. En este caso, la comprensión del archivo se especifica que se van a realizar en tres tipos de formato. Estamos hablando de formato zip, 7Z y TAR-GZ. En esta aplicación solamente desarrollaremos el backend de la aplicación y lo consumiremos a través de las herramientas de prueba o el Postman para probar la funcionalidad. El despliegue de esta aplicación se realizará en una máquina virtual montado sobre VirtualBox usando Ubuntu Server 22.04 LTS. Y la base de datos que utilizaremos será Postgre. Bueno, la tecnología, a grosso modo, desarrollaremos en el lenguaje de Python la aplicación. Utilizaremos, una vez con toda esta parte descrita, procedemos a realizar las historias de usuario que corresponden a la aplicación, en donde como equipo identificamos 8 historias de usuario. Rápidamente son la de crear una cuenta de usuario, iniciar sesión en la aplicación, listar todas las tareas de compresión de archivos de un usuario, subir y crear tareas para cambiar el formato de un archivo, obtener información de una tarea de compresión, recuperar o descargar el archivo original o el archivo procesado de un usuario y borrar el archivo original o el archivo convertido de un usuario. Básicamente esas fueron las funcionalidades que identificamos en el planteamiento del problema. Decidimos que para nuestra arquitectura utilizaríamos cuatro puntos de vista. Tenemos la vista funcional, la vista de despliegue, la vista de concurrencia y la vista de información. En la vista funcional colocamos los componentes, en este caso tenemos un componente de gestión de usuario, un componente de gestión de archivo, una cola de mensaje que implementa la sincronía y dentro de esa cola de mensaje tenemos una actividad implementada que es la de compresión de archivos, que es una de las tareas más pesadas que tiene nuestro proceso. La cola de mensaje básicamente expone una interfaz que es la de convertir el archivo. La gestión de archivo se encarga de enviar los archivos y encolarlos en la cola de mensaje para que estos posteriormente pues sean procesados. Hay un componente de usuario, como lo habíamos mencionado anteriormente, un componente de gestión de usuario que lo que permite es implementar el token al momento de hacer un login. Y hay otra interfaz expuesta que permite al usuario cargar archivo, descargar archivo o comprimir archivo. En este caso, cada vez que va a hacer una actividad, el componente gestión de archivo realiza una consulta al token que se generó al momento de hacer un login, de tal forma que cada vez que cada petición que se lance o que se encole a la cola de mensaje, tiene que ir validada por un token. El despliegue, básicamente, tenemos nuestros componentes, los componentes que exponemos y tenemos un entorno de ejecución, como lo habíamos mencionado, que es una máquina virtual en VirtualBox, en donde se despliega Ubuntu Server 22.04 utilizando dos núcleos virtuales y 2 GB de RAM.
cabe resaltar que toda la aplicación se despliega dentro de este entorno. En la concurrencia mostramos cómo se comporta el flujo de información entre los componentes del sistema o entre los procesos del sistema. Por ejemplo, tenemos el proceso de gestión de usuario que generalmente suministra el token para que los procesos de gestión de archivo vayan validados con este token y sean enviados a la cola de mensaje, al proceso de gestión de tareas. Este sería nuestra vista de información, donde vemos cómo es el flujo de información entre los componentes de la aplicación, donde vemos que hay una gestión de usuario, perdón, hay un componente Postman, que el componente Postman pues realiza una petición de crear o de hacer login en el componente usuario. El componente usuario responde tanto a la creación como al login de la solicitud. Luego, este mismo cliente realiza peticiones directamente a la gestión de archivo, donde la gestión de archivo puede ser una gestión de cargar archivo. El componente de gestión de archivo recibe el token para validar que el usuario que está haciendo la petición sea un usuario registrado en el sistema, y una vez esa validación se cumple, se envía la tarea, se enruta la tarea en la cola de mensaje. La tarea de mensaje, esta tarea se hace de forma asíncrona automáticamente. Una vez se complete, la cola de mensaje responde nuevamente a la gestión de archivos, indicando que cambió el estado de la tarea y así dejando disponible el archivo para que este pueda ser descargado por el cliente. Hola, buenas tardes. Voy a explicarles cómo opera el servicio login. Voy a explicarles primero cómo está construido y ya luego les comparto cómo opera el servicio. Básicamente tenemos expuesto el servicio en nuestra API. Está configurado tal cual como nos lo pide la documentación. Tiene la operación, está configurada login, API, out y login. Está implementado el método de vista de login, el cual requiere dos parámetros para hacer el procedimiento, que son el usuario y el password. Con estos dos parámetros, simplemente el método lo que va a hacer es validar que el usuario registrado, que haga match con el usuario y el password hagan match. Si está correcto, él simplemente lo que hace es generar el token, el cual va a ser usado posteriormente para las demás solicitudes, para los demás servicios, los cuales necesitan obligatoriamente tener un token de acceso. Entonces esto es lo que nos va a responder el servicio, finalmente un token, como ya lo podemos ver aquí. Entonces les voy a demostrar cómo opera el servicio. Básicamente, bueno, esto es un servicio post. Aquí está desarrollado servicio post. De la misma manera tengo que hacer la petición, le envío parámetros, los dos parámetros requeridos para la autenticación, que son el usuario y el password, y él me va a generar el token con el que voy a acceder a las demás operaciones. Voy a ejecutarlo. Pues es importante aclarar que ya pues tiene que estar corriendo el servicio. Aquí yo ya lo tengo corriendo, ya está levantado en la máquina local, el puerto 5000. Simplemente hacemos la petición y aquí ya respondió. Aquí ya vimos que dejó el registro, dejó el log de la petición, y aquí obtenemos nuestro token, que es la llave o es la credencial de acceso a las demás operaciones que están configuradas en el API. Eso es todo, muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es James Montialegre y voy a explicarles cómo es el funcionamiento para la carga, descarga y la descarga de archivos dentro de la aplicación. Bueno, para las tareas que se relacionan con los archivos tenemos 4 métodos principales, ¿sí? En donde tenemos este primero que está aquí en la línea 77, donde está precedido pues por un JWT, en donde pues indica que esto solamente puede realizarse si el usuario, el token es válido, ¿sí? Este método corresponde a obtener una cantidad de datos, ¿sí? Este max
es la cantidad de datos que el usuario requiere y también un orden, si es ordenado de manera ascendente o de manera descendente, ¿sí? Entonces, en cada uno de estos se pide una petición del número de datos y el orden, y si ninguna de esas se cumple, pues se manda por defecto, que son las tareas todas las tareas de manera ascendente, ¿sí? En la línea 98 tenemos uno de los métodos principales de la aplicación, que es la carga de archivos, en donde desde el request, desde la petición que se hace desde el Postman al usuario, se obtiene el file name, el format, se pide del usuario el ID a partir del JWT. Si la ubicación o la ruta archivos originales no existe, se crea y se guarda el archivo dentro de esa ruta. El archivo original se guarda dentro de esa ruta. Se crea la nueva tarea con esta estructura de tareas para el modelo de tareas, que es file name, new format, status y usuario. Se guarda la nueva tarea en base de datos, y a partir del ID de esa nueva tarea, este método convertFile delay es el método principal de la clase tareas, para llevar a cabo la conversión del archivo a los diferentes formatos que tenemos, sea .zip, 7zip, entre otros, ¿sí? Tenemos también borrar la tarea. Si este es un delete, es un método delete donde se borra la tarea como tal. Y por último tenemos la descarga de archivos, en donde el usuario no ingresa parámetros como tal, o bueno, ingresa parámetros y es el file name, ¿sí? Solamente ingresa completamente el nombre del file name, sea el nombre como tal original o el nombre del archivo comprimido, y lo que hace el sistema es, a partir de ese file name, busca en la carpeta convertidos. Si no encuentra el archivo en la carpeta convertidos, va y busca en originales, y si no lo encuentra ninguno de los dos, responde 404. Hola, buenas. Bueno, uno de los requerimientos para la tarea o el servicio gestionar tareas o crear tarea era que fuera síncrono. Para eso utilizamos Celery como gestor de tareas. Entonces, ¿cómo comienza esto? Digamos que nosotros tenemos una configuración del Celery. Cuando se recibe la petición de gestionar tarea, lo que hacemos es guardar el archivo en archivos originales y procedemos a crear una tarea y procedemos a responderle al usuario que la tarea fue creada, ¿sí? Antes de eso, pues se manda al gestor de tareas una función que se llama convertFile, que este convertFile es asíncrono y lo que permite hacer es crear una nueva instancia de la aplicación para poder acceder a la base de datos. Este punto es súper importante porque hay cierta limitante en el número de instancias que se pueden crear en el servidor. Y eso depende ya también del procesamiento de la tarea para finalizar el hilo. Entonces, una vez creamos la instancia de la aplicación, podemos acceder a la tarea con el ID definido para obtener el formato y dónde está ubicado el archivo. Dependiendo del formato, pues convertimos y almacenamos en convertidos y procedemos a cambiar el estatus de la tarea dependiendo si está procesada o si algo falló. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se funciona esto? Vamos a ver acá el CL que ya está corriendo. Tenemos la tarea registrada y tenemos la aplicación de Flash corriendo. Entonces vamos a abrir acá la aplicación de Flash corriendo. ¿Listo? Yo acabé de iniciar de crear un token con login porque me di cuenta que el servicio pues ya se había expirado como tal la firma. Y acá tenemos el servicio con la petición, acá tenemos archivo para subir y tenemos un new format, en este caso zip. Voy a darle send. Él me dice la tarea fue procesada, recibimos la petición acá. Si no vamos al gestor de tareas, podemos ver que acá se realizó exitosamente. Y si nos vamos al archivo, debería acá en original estar el PDF, perfecto. Y en convertidos debería estar PDF también con el archivo convertido, acá está exitosamente. Esto vendría siendo el gestor de tareas con Celery
Importante este punto de la limitante que tenemos con las instancias de crear la aplicación o la instancia de la aplicación para acceder a la base de datos. Tiene como objetivo realizar las pruebas de la aplicación para ver cómo funciona y cuál es su rendimiento. En este caso estamos hablando de pruebas de estrés. Nosotros, el objetivo es hacerle pues entonces pruebas de estrés o pruebas de rendimiento a la aplicación Cloud Conversion Tool, evaluando las métricas, lo que es la capacidad de procesamiento, tiempo de respuesta y utilización. Estas pruebas se aplicarán a dos funcionalidades de dos componentes importantes de la aplicación, como es la funcionalidad login y la funcionalidad cargar archivo. La funcionalidad login es una funcionalidad que permite al usuario ingresar al sistema y generar un token para todas las acciones que van a hacer dentro del sistema. Y la funcionalidad cargar archivo es una funcionalidad crítica que, aparte de cargar el archivo, ejecuta de forma síncrona dos tareas, que es colocar una tarea en una cola de mensaje para que esta cola de mensaje, que contiene a su vez un código para hacer una compresión de los archivos, ejecute dicha compresión y luego devuelva el archivo comprimido al gestor de archivos. Por ende, es una tarea primordial y que demanda bastante recurso en el sistema. Adicionalmente, se utilizará una herramienta muy importante para estas pruebas, que es JMeter, en la cual pues esta permite primero crear un escenario de prueba, luego dentro de ese escenario crear una característica de un test, y dentro de esa característica de un test indicar las funcionalidades que van a ser sometidas a ese test. En este caso pues en el test o en la prueba se configuran lo que son el número de concurrencias que se van a tener y el número de repeticiones que van a tener cada una de esas concurrencias, o el número. Por otra parte, se configura la funcionalidad. En la funcionalidad, lo que se realiza es, se especifica la dirección del servidor que contiene el API REST, el puerto y la dirección específica de dicha funcionalidad con el verbo HTTP que se va a utilizar. Adicionalmente, se parametrizan lo que es el cuerpo, los archivos que se van a cargar, si hay algún token se coloca el token, etcétera. Cualquier configuración pues se realiza en la configuración del request. Este escenario que vemos aquí es el escenario para las iteraciones por cada una de estas configuraciones. ¿Qué significa? Que si tenemos dos configuraciones, este escenario se ejecutaría 3 veces para cada configuración. Entonces serían 6 pruebas como tal, o se esperan 6 resultados como tal. Entonces, ¿cuál es el flujo? Primero pues configuramos la petición, luego configuramos la concurrencia y las iteraciones, borramos el escenario de prueba, porque la idea es que en JMeter es una aplicación que acumula las pruebas. Entonces la idea es que cada vez que vayamos a repetir una prueba coloquemos el escenario en blanco, corremos la prueba con JMeter, monitoreamos la capacidad de procesamiento, el tiempo de respuesta utilizando JMeter y la utilización utilizando una herramienta en el servidor que se llama HTOP. Si la prueba es conforme, anotamos los resultados en una tabla que tenemos acá, que es esta tabla. Anotamos los resultados de esa tabla teniendo en cuenta los parámetros de concurrencia, anotamos las métricas y ejecutamos nuevamente, como dice aquí, si es la tercera iteración, o sea, hacemos 3 iteraciones por cada prueba, ¿no? Si es la tercera iteración, finaliza la prueba. Si no es la tercera iteración, hacemos la ejecución nuevamente, borrando los parámetros, y ejecutamos nuevamente y anotamos ese resultado. De tal forma que la primera prueba anotamos los resultados en esta tabla, la segunda prueba en la segunda iteración y la tercera prueba en la segunda iteración por cada una de las configuraciones. Cuando ya termina, pues termina el proceso. Adicionalmente, si no es conforme, revisamos cuáles fueron los errores que se presentaron, si los errores permiten hacer o permiten otra iteración. Si permiten otra iteración, pues anotamos cuál fue el resultado de la iteración y repetimos la iteración. Ahora, si los errores no permiten otra iteración porque el sistema ya se reventó, definitivamente ya el sistema no soporta la prueba, entonces simplemente finalizamos y concluimos con esa prueba hasta ese punto.
Al finalizar las 3 iteraciones de la prueba se realiza un promedio y un análisis de gráfica que veremos a continuación. Con el promedio se realiza el análisis de gráfica de cada uno de los parámetros o de las métricas que estamos monitoreando. En este caso estamos hablando de la capacidad de procesamiento. Por ejemplo, en esta primera situación nos indica que así con las condiciones planteadas anteriormente del servidor, el despliegue de la aplicación, todo como lo tenemos, así es como responde nuestro sistema en capacidad de procesamiento. Por ejemplo, en la primera prueba dice que nuestro sistema llega a un máximo de 101.7 peticiones por segundo como capacidad de procesamiento cuando tiene una concurrencia de 100 usuarios y que en la medida que va avanzando en la concurrencia va disminuyendo la capacidad de procesamiento. En cuanto a la respuesta en tiempo, indica que en la medida que va incrementando la concurrencia, se va incrementando la respuesta en tiempo. Simplemente que en esta parte el acuerdo de nivel de servicio de 1500 milisegundos es la que limita nuestra prueba, dando como resultado que a los 1500 milisegundos en el componente login o el componente gestión de usuarios puede recibir aproximadamente 340 peticiones de login y sin sobrepasar el tiempo de los 1500 milisegundos. Por otra parte, vemos el comportamiento de rendimiento con la herramienta HTOP, donde vemos que en la medida que incrementa la concurrencia, pues hay una tendencia a un incremento. Sin embargo, en una parte se intenta como mantener como estable la utilización. Sin embargo, posterior a eso se dispara nuevamente. Lo que presentamos anteriormente fueron las pruebas de login. Ahora presentaremos las pruebas de carga. Para las pruebas de carga, con el proceso más complejo, nosotros estuvimos experimentando inicialmente, antes de entrar a la prueba, cuál sería como el punto medio de carga que permite la aplicación como tal. Y nos da que en promedio nosotros debemos variar la concurrencia de usuarios desde 2 usuarios hasta 10 usuarios. Haciendo el mismo procedimiento anteriormente, repetimos las pruebas en 3 iteraciones para cada una de estas configuraciones, manteniendo las repeticiones y obtuvimos estos resultados. Indica que la capacidad máxima de procesamiento para la funcionalidad cargar archivo de gestor de archivo es de máximo 5.7 peticiones por segundo. Y esto ocurre cuando tenemos una concurrencia de 6 usuarios. Aquí indico algo, en esta concurrencia nosotros tuvimos, a veces el sistema se reventaba, generaba error y a veces continuaba el procesamiento normal, lo cual pues, aparte de ser la máxima capacidad, también es un punto de inflexión en la funcionalidad de la aplicación referente a los errores. Por otra parte tenemos los tiempos de respuesta. En los tiempos de respuesta encontramos que el sistema cumple el acuerdo de nivel de servicio solo cuando tenemos una cantidad menor a 8 usuarios realizando peticiones. En este caso se hablaría de 7 usuarios aproximadamente, hablando en números enteros, pero lo que sí es claro es que el número tiene que ser menor a 8. Después de 8 ya el sistema no cumple con el acuerdo de nivel de servicio en cuanto a los tiempos de respuesta. Y en carga el sistema llega, en la medida que va incrementando la concurrencia, va incrementando la utilización. Como conclusión de las pruebas tenemos que, uno, nuestro sistema está construido de tal forma que soporta atender 340 usuarios concurrentes haciendo login al mismo tiempo, salvo está que no esté ejecutando otro proceso, o en su defecto, 7 usuarios concurrentes cargando archivos. En estas dos situaciones, el SLA o el acuerdo de nivel de servicio se estaría cumpliendo. La capacidad máxima de procesamiento de nuestra aplicación se puede presentar después del límite de cumplimiento de un SLA en tiempo de respuesta o antes. En nuestro caso, la capacidad máxima, como vimos, se presentaron antes del acuerdo de nivel de servicio. El resultado que tuvimos, la capacidad máxima tiene un punto de inflexión. Antes de llegar a ese punto de inflexión, no se procesan más archivos porque la concurrencia no lo permite. Y posterior a eso, no se procesan más archivos porque la saturación ya no lo permite. La utilización del sistema no depende únicamente de la cantidad de tareas procesadas y de la concurrencia.
También el costo computacional de la tarea. Inclusive vimos que hay tareas que tienen alto costo y a pesar de la baja concurrencia llegaban al sistema al 99 o 100% de utilización.